¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. La música es un lenguaje universal y del alma que es capaz de despertar emociones, sensaciones y recuerdos únicos. La música puede ser de cualquier cultura o país y en cualquier idioma, pero aún así es capaz de ponernos alegres o tristes, o de hacernos llorar o bailar. La música hace esta magia en los seres humanos desde tiempos inmemoriales. En todas las épocas y civilizaciones ha existido esta forma tan particular de expresión, tan rica en estilo y en género. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a Café Coloquio. ¿Qué más, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente por acá abordando un tema bien interesante, la música. La música, el poder de la música. Ahora, pero ¿sabías qué? No sabía. No Cuéntame. sabías. Bueno, la sección que tenemos de ¿sabías qué? Es interesante porque ¿sabías de dónde viene la palabra parce? Creo que el portugués, si no me equivoco, por ahí viene la cosa. Claro, la palabra parce que nos identifica mucho a los antioqueños y a los colombianos ya en varias regiones de acá de Sudamérica, inclusive en Norteamérica, en lo que es Miami, en algunas ciudades, pues Muy usada específicamente en la ciudad de Medellín. sí, en pero ya ha Antioquia. trascendido fronteras. Sí. Entonces, parce, la palabra parce viene de parcero. Y esta palabra parcero viene, como tú decías, efectivamente, del portugués parceiro, que significa amigo, compañero, cómplice o un par. La persona que es tu par. Entonces, según investigaciones lingüísticas, esta palabra fue traída a Medellín, que es la capital de Antioquia, perdón, la capital de Colombia es Bogotá. Medellín, que es la capital de Antioquia, entonces fue traída en la década de los 80 y desde ahí tomó la fuerza que tiene ahora y que nos conocen por fuera del país como parce, parceros, un término utilizado por muchos colombianos. Sí, se escucha mucho en México, En en Argentina Argentina también. también. Hablan mucho acerca Sí, de los parceros. de Pero parce. Entonces, ¿sabías qué? Sí. quisiera pedirte un favor. Servime un cafecito. Ah, pues tomémonos un café, hágale. Dale, parce. Bueno, Raúl, entonces entrando en materia, vamos a hablar acerca de la música. ¿Qué tienes para contarnos acerca de la música? Pero es que el tema en sí, Mauro, es más escabroso. El tema que tenemos para el día de hoy es la historia de la canción asesina. Una canción que fue prohibida porque generó múltiples suicidios. Glooming Sunday, Domingo Sombrío. Hombre, pero para contextualizar este tema que me parece bien, pero bien importante, es mirar, y perdóname ahí la redundancia con el término, es mirar la importancia de la música en los seres humanos. Entonces, es que la música, Mauro, nos ha acompañado desde muchos años, yo creo que desde que existe casi desde que existe el ser humano. Entonces, ¿por qué es tan importante la música? Yo creo que incluso la música ha participado en la existencia desde antes de los seres humanos. Si hablamos de que probablemente algunas especies distintas a nosotros ya existían, podemos ver cómo los pájaros Generan música, claro. tienen una interpretación musical, ¿no? Bueno, válido. Entonces es probable que Válido. mucho antes de nosotros. Claro que sí, pero bueno, la importancia de la música radica en que nos inspira, nos estimula la creación o la creatividad y la transformación de qué, de nosotros mismos. De hecho, te digo que está confirmado que dependiendo del género que tú escuches de música, vas a obtener estímulos diferentes, Mauro, y oyentes, que podrán afectar nuestro comportamiento y nuestro punto de vista sobre las cosas en las que tengamos que meditar en ese momento que estamos escuchando la música. Entonces, mira la música como es de importante para el ser humano, para la vida, para lo cotidiano. Entonces, según estudios realizados,
la influencia de la música en nuestra mente es muy poderosa. Hay un estudio muy Sí, serio del que, claro. del que me hablabas. Mira que dicen que las notas musicales generan energía, porque es que si miramos bien el sonido que es un fenómeno de la física, ¿no es cierto? Pero resulta que las notas musicales generan energía porque así lo demuestra este estudio que tú me acabas de mencionar, que yo te estaba comentando ahora hace rato, y es que en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, un profesor de psicología, Roberto Valderrama Hernández, él hizo unos experimentos y él dice que la música como tal, o sea, genera una energía en el cerebro. Pero el problema que viene cuando la música genera esa energía es que no se pueda gastar esa energía realizando actividad física. Bueno, literal te recarga la música de alguna Exacto, manera dependiendo del género. exacto, pero en el sentido de que es energía y si tú estás escuchando música fuerte, esa música sería muy apropiada para situaciones que exijan conductas enérgicas o competitivas. Es decir, tú estás haciendo ejercicio, escucha esa música enérgica. Tú estás haciendo una labor que te demanda esfuerzo e intensidad. Entonces tú deberías de estar escuchando una música que sea acorde para esa energía que te genera. Bueno, y esa es una manera de recargarnos también con la música. Entonces, mira, Mauro, que este, este profesor de apellido Valderrama sostiene que las notas musicales tienen la capacidad de relajarnos también. O sea, se logra con aquellos géneros que tienen ritmos más regulares, lentos, y el volumen no es tan alto, como por ejemplo algunas piezas musicales de música clásica, una música instrumental o inclusive un pop suave o lo que llamamos baladitas suaves. Esto contribuye, ¿sabes a qué? A tranquilizarnos, a quietarnos. Y se emplea esta música así clásica e instrumental, se ha llegado a emplear en salas donde se llevan a cabo radioterapias o tratamientos médicos agresivos, porque esto es una especie como hasta de Genera anestesia. como una anestesia. Sí, genera una Bueno, y también calma. podemos hablar del fenómeno Mozart, creo que con los bebés. Claro, claro, es que la música tiene una influencia muy fuerte, muy poderosa, sería la palabra, en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro estado de ánimo. Entonces, es interesante ver cómo la ciencia ha podido establecer este tipo de efectos que tiene la música en nosotros. Entonces, mira que de acuerdo a los ritmos musicales, hay un estímulo diferente en las áreas del cerebro. Dependiendo de la música que tú estés escuchando, te estimula ciertas áreas del cerebro. Entonces, citando nuevamente una investigación que se realizó en la Universidad de Florida, ellos sugieren, los investigadores de este tema, sugieren que los ritmos musicales ofrecen más activación cerebral que cualquier otro estímulo conocido. ¿Qué es lo que pasa, Mauro? Que la música fortalece el aprendizaje y la memoria, regula las hormonas relacionadas con el estrés, o sea, nos tranquiliza, permite evocar experiencias y recuerdos, incide sobre los latidos, la presión arterial y el pulso y la modula esa velocidad del pulso y de las ondas cerebrales. Entonces mira lo importante que es la música para nosotros como seres humanos, el poder que tiene en nosotros, en nuestra psiquis y en nuestras emociones y en nuestro estado de ánimo, e inclusive en nuestro estado, nuestra parte física, inclusive. Tremendo, tremendo. Además, mira lo que hablabas acerca de, no por nada, las vacas Ujú. producen más leche cuando les Sí, colocan a las Mozart, sonatas de las Mozart, sonatas de Mozart. sí, e inclusive las plantas Inclusive las plantas. florecen y dan Hemos frutos, escuchado cómo las señoras le, le hablan y le o le cantan a cantan o las le ponen plantas o música a les las ponen plantas. músicas a las Y plantas. resulta que sí es un estímulo, han hecho estudios donde han demostrado que las plantas florecen más cuando hay música de fondo, Raúl, lo es que que tú dices. la música, nosotros somos emociones y la música siempre nos ha acompañado. Tanto Lo así es importante de la música. que desde un punto de vista religioso podemos tocar el siguiente tema, y es que si te vas a los textos bíblicos, sé que no es la única parte donde podríamos eh, en- es- encontrar este tipo de actividades referentes a la música, pero si nos vamos al texto bíblico, podemos escuchar cómo o leer cómo a la llegada de Lucero de la mañana
Dios creó la música para la llegada de este ángel, que fue conocido como el ángel más bello del cielo en aquel entonces. El Y que fue, dirigía la banda celeste, es pues correcto, y fue el los coros regalo, celestes. los coros celestes, y fue el regalo de Dios para este ser tan bello que acaba de crear la música. Y así podemos encontrar autores muy interesantes como Chopin. Ujú. Mira cómo Chopin podía ver y saborear la música. La kinestesia. Y este señor nos dejó composiciones verdaderamente geniales, espectaculares. Y mira que, por ejemplo, ha sido tan trascendental todo esto de la música a través de la historia. No sé si en algún momento habías escuchado acerca de El Trino del Diablo. No, la Vamos a verdad no. hablar de un tema muy interesante Es que que una sonata, es una pieza musical. es una pieza musical y el autor se llama Tartini, Italiano. italiano. Ujú. Bueno, esta pieza musical la hace muy famosa un compositor, un intérprete del violín conocido Violín. como Ah, bueno, Paganini. Paganini sí, claro, lo he De hecho, escuchado. hay una película. Sí, de Paganini. Pero Tartini fue el compositor. Mira que la historia es más o menos esta, rapidito, Raúl. Ujú, Para dale. continuar, resulta que Tartini quería ser un compositor famoso y estaba en esa lucha en su época. Sí. Este señor compartía cartas con un amigo en aquel entonces y le comentaba pues toda esa lucha que él tenía. En una de esas cartas le dice a su amigo Tartini, le dice, mira, me soñé con el diablo. Él pretendía hacer un pacto con el diablo, según la leyenda. Dice que se soñó con el diablo y que el diablo en el sueño se le apareció Sí. a los pies de su cama. Le dijo, te voy a hacer muy famoso. Vas a ser un compositor reconocido, Exitoso, sí. exitoso y reconocido, y vas a pasar a la historia. Y vas a poder componer canciones o músicas como estas. Y dice Tartini que el diablo o este demonio le tocó una pieza musical impresionante, impresionante, En un estado de sueño en era. un estado de sueño. Ujú. Él dice que fue en un sueño. Sí, sí, sí. Este hombre finalmente Despierta. decide no hacer ningún pacto con el diablo, dice, no, más bien yo no voy a cambiar mi Ajá. alma por esto, decide no hacerlo, despierta, pero fue muy inteligente. Rápidamente lo que hizo fue que agarró Escribió. papel y lápiz y Y la trató de partitura. copiar lo que escuchó, Ujú. tratando de hacerlo lo más cercano posible a lo que había escuchado. Ajá. Y de esto sale la famosa sonata conocida como El Trino del Diablo, muy recomendada, dura aproximadamente 16 minutos, pero es una sonata Aproximadamente 16 maravillosa, minutos, larguita. larguita. Pero entonces mira lo que decía Tartini. Decía Tartini, lo que están escuchando, que les parece tan maravilloso, es un vómito A comparado comparación. a lo que yo escuché. Tremenda historia esa, Esto ¿no? es la música, Raúl, llena de un hálito de misterio. Nos ha acompañado en la religión, en todo sentimiento que atraviesa nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, está involucrada la música. La música llega al alma del ser humano y como tú dices, y muy interesante la historia que nos cuentas, es poderosa. O sea, todo lo que puede hacer la música en el ser humano. Y es que es más, Mauro, afortunadamente, digámoslo así, con los avances que tenemos, o mejor dicho, gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, eh, nos podemos dar cuenta de lo que ocurre dentro de nuestro cerebro, ¿no es cierto? Por varias formas de monitorear esa actividad. Y resulta que cuando realizamos diversas actividades y escuchamos, por ejemplo, un tema musical que nos guste, en esos momentos el cerebro se ilumina. Imagínate, el cerebro se ilumina, lo que quiere decir que se activan múltiples zonas a la vez a medida que tú estás escuchando o procesando el sonido. El cerebro activa varias zonas o varias regiones de generando cantidades de dopamina. ¿Sabes qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor responsable de la felicidad y del placer en los seres humanos. Entonces mira lo que hace la música. La Tremendo, música tiene un parce. poder increíble, o sea, tiene un poder increíble. Y historias como las que tú cuentas, hay muchas, pero esa es muy, muy interesante. Pero la manera como han manejado la música y la han utilizado, por ejemplo, se dice que en la costa atlántica acá de Colombia, cuando unos estudiantes de una universidad pública de allá iban a hacer revueltas, iban a tirar piedra, iban a hacer desmanes, resulta que antes de eso ellos se ponían a escuchar salsa pesada, ¿Sí? como para predisponerse. Para Se la- dice, sí, se disponían para claro, la batalla. con esa salsa pesada. Bueno, y mira cómo los ejércitos anteriormente tenían una banda Se de quedaba guerra. adelante Iba tocando tocando el su tambor himno, y su su himno. marcha de guerra, ¿no es cierto? Sí. Y también está el caso del ejército norteamericano. Se dice que en Vietnam
cuando iban a atacar al Vietcong y a todos estos ejércitos comunistas, pues ellos llevaban unos helicópteros con unos baffles, con unos decibelios o decibeles muy altos de música pesada, rock, o sea, un heavy metal pesado, como para amedrentar, como para generar, digámoslo, temor, y seguidamente llegaban los helicópteros artillados y bueno, era como una manera de generar terror en el rival, en el enemigo, digámoslo así. Y también hay una historia que me contabas acerca de Noriega, ¿no? Ah, De sí, cuando este señor se en Panamá. pide asilo en la Embajada del Vaticano y lo que hacen los norteamericanos es que colocan unos baffles Con mucho con volumen, mucho volumen dirigidos a con música así también dirigidos a esta metálica, para embajada. cansarlo, para fatigarlo, para Finalmente este agotarlo. señor se rinde Se entonces. entrega, sí. Se entrega. Y lo extraditan a Estados Unidos, es cierto. Entonces, mira, el papel ahí desde digámoslo, desde el efecto que tiene la música en el ser humano. Obviamente también hay unos efectos más positivos, como lo que estamos diciendo, Sí, que genera, o tranquiliza, sea, que da motiva paz. diversas emociones. Es más, cuando tú vas a trabajar, a estudiar o te quieres concentrar, ¿qué utilizas? Una música instrumental, una música clásica que te pone como en tono y te genera esa tranquilidad. Y tenemos una particularidad, Raúl, y es que específicamente o individualmente cada uno tiene un género musical o una canción que Que le le agrada gusta mucho, y que le mueve que ciertas le mueve emociones, cierta cosa y claro. que la quiere escuchar Exacto. y que la quiere repetir y cantarla y volverla a escuchar porque específicamente a su cerebro o a su ser esa canción algo le mueve. Mauro, pero entonces, para no alargarnos mucho en esta introducción de lo importante que es la música, eh, tú tienes razón y es tan importante y es tan interesante que las canciones que nosotros llevamos mucho tiempo escuchando y que nos gusta, como tú decías, eh, probablemente tienen una historia legendaria detrás de esas letras, ¿no crees? Sí, y mira que es muy interesante ¿Te lo que hice estás acordar de diciendo, algo? porque me hiciste acordar de algo que me llama mucho la atención. Mira, hay un compositor cubano, ¿Cómo se llama? se llama Silvio Ah, Rodríguez. un poquito Eh, desconocido, ¿no? es un compositor que me gusta mucho la música del señor Silvio, tiene unas canciones muy, muy bonitas, muy agradables. Excelente. El señor tiene una canción en particular que se llama Mi Unicornio Azul. Ah, sí. Mi Una unicornio azul canción, ayer se me perdió. es una canción bastante famosa de este señor. Lo particular de esa canción es de dónde se inspiró este señor para componer esta canción. ¿Cómo fue? Y es algo ¿Cuál es la muy, historia detrás no, de la canción? pues parce, es algo muy particular. Decime, ¿Cómo te parece que contanos. en aquella época de su composición, Silvio tenía un jean azul Un o blue un jean. blue jean Exacto. de marca Unicornio? Y Ahora eso todo tiene sentido. es correcto. ¿Cómo te parece que este señor colgaba su jean en el tendedero de su casa y pues tristemente un día fue a recoger su jean y se lo habían robado? Se le perdió y pues Si alguien lo ve, dígame, que me diga por favor, algo así dice la canción. si alguien sabe de él, Eso. le pido por favor que me lo Que diga. me lo devuelvan. Cualquier información la pagaré, algo así dice la Sí, canción. sí. Y pues imagínate, Lo Silvio, invitamos a que escuchen mi unicornio Silvio azul. dice que pues en aquella época pues no es que no estuviera lleno de pantalones y precisamente le roban el unicornio azul, Que a él le gustaba que mucho. era uno de los que más le gustaba, entonces le sacó la canción. Vea. Pues yo creo que le fue bien a Silvio porque probablemente esta canción le permitió comprarse Muchos unicornios muchos azules. unicornios azules. Hombre, muy interesante, Mauro. Muy interesante esa historia detrás de la canción, pero hermano, ninguna historia se acerca al relato de lo ocurrido con la canción que vamos a tocar hoy o que vamos a hablar de ella. No vamos a tocar la canción, vamos a hablar de la canción y es que es la canción más triste de la historia. Tanto, Domingo Siniestro. no, Domingo Sombrío. Domingo Sombrío, qué pena. Oiga, tan triste esta historia, hermano, que la gente comenzó a suicidarse. ¿O fue una coincidencia? Vamos a mirar. Mauro, Bueno. esta canción, Glooming Sunday, que quiere decir Domingo Sombrío en español, para hablar de ella nos tenemos que ubicar en el año de 1933 en Hungría. En Hungría. Resulta que allí en Hungría, en la capital de Hungría que se llama Budapest, pues había un compositor llamado Rerso Seres. Este señor estaba trabajando como pianista en un restaurante. Bueno, aquel entonces el que sabía tocar el piano lo contrataban en un Claro, para restaurante. ambientar el restaurante, el café o el bar. Pero en este caso, este señor de apellido Seres tocaba el piano en un restaurante ahí en Budapest. El restaurante se llamaba Kispipa Vendeglo.
Resulta que este señor tenía 34 años de edad, estaba luchando como músico y como compositor. Tenía 34 años en 1933. Eso fue en el 33, sí. Entonces este hombre estaba luchando por hacerse como un hombre, como compositor, o sea, hacerse un hueco como compositor, aunque todavía no había publicado ninguna canción, ¿no? Pero él tocaba ahí el piano, se ganaba la vida así, y estaba luchando por darse a conocer como compositor. Entonces resulta que envió una canción que él compuso, envió una canción a los productores en Hungría, pero también en Francia y en Inglaterra. Y todos, casi que al unísono, le contestaron rechazándolo. Todos por la misma razón. Aunque hubo uno que le escribió una carta diciéndole por qué no aceptaba esa canción. A ver, él le manda esa canción a diversos productores para y que la hubo uno saquen. que le devolvió una carta diciéndole... Todos le respondieron que no, pero hubo uno que le devolvió una carta dándole la respuesta y le dice así. Dándole las razones por las que no quería... Exacto. Y textualmente le dice así, abro comillas, son terribles los sentimientos que arrojas, la desesperación que muestras. No creo que hagamos ningún bien a nadie si publicamos esa canción o si publicamos una canción como esta. Así le escribió. Este hombre hizo una especie de premonición entonces. Prácticamente, hombre. Tenés razón en eso. Con esas palabras que le escribió, como que parece que estuviera siendo algo premonitorio, ¿no es cierto? Entonces esta canción era muy triste. Bueno, pero entonces mira, él está luchando por sacar esta canción y finalmente en 1935 un productor de música acordó lanzar la canción Gloomy Sunday, o sea, Domingo Sombrío. La canción se convirtió en un éxito moderado. Estamos hablando de 1935, se convirtió en un éxito moderado y le proporcionó al señor Ceres unos ingresos un tanto modestos por los derechos de la canción. En cualquier caso, parecía que las cosas empezaban a mejorar para este señor, para Ceres. Pero resulta, hermano, que ahí es donde viene el tema álgido del asunto de esta canción, y es que comienzan los suicidios, hombre. Empiezan los suicidios en Budapest, en Hungría. Imagínate que, según cuentan muchos relatos de la época que surgieron alrededor de esta canción, los problemas comenzaron en febrero de 1936. Recuerda que la lanzan en 1935, pero para 1936 la policía de Budapest investigó la primera de una serie de extrañas muertes que empezaron a dar. Pues, ¿qué pasó? Un señor llamado Joseph Keller, zapatero de profesión, fue encontrado muerto con una nota de suicidio que constaba de las palabras Gloomy Sunday, junto a una solicitud para que su tumba se decorara con 100 de las pequeñas rosas blancas que se mencionan en la canción, en aquel entonces ya muy popular. Entonces los periódicos, hombre, los periódicos de Hungría empezaron a informar acerca de la conexión entre el suicidio y la canción. Y como pasa todavía hoy en día, Mauro y oyentes, un hecho así supuso que la morbosa curiosidad se disparara las ventas de las partituras y los discos de acetato de esta canción. ¿Cómo te parece? Claro, esto fue un impulso para que Publicidad. la gente quisiera escuchar más esta canción. Claro, se volvió Hay un famosa. morbo que tenemos los seres humanos referente a este tipo de cosas. Mauro, pero sin embargo aquí comienzan a ponerse las cosas muy feas. Aquí También comienzan a poner las cosas color de hormiga. Claro, porque imagínate que se empezaron a dar una cantidad de suicidios presuntamente relacionados con la canción. Y casos como los siguientes, porque es que es muy, muy interesante. Mira los casos que te voy a decir que se dieron allí en Budapest. Resulta que se encontraron 2 personas en el río Danubio en Budapest, cada una con la partitura de Gloomy Sunday en sus manos, muertas. Cuando una banda de músicos callejeros interpretó la canción, 2 personas que estaban ahí parados escuchando la canción, cada uno se dio un tiro en la cabeza y se mataron. Mientras escuchaban la canción en la calle. Claro, en la calle. Después un hombre entró en un club nocturno y le pidió a la banda que tocara Gloomy Sunday. Lo hicieron y el tipo termina la canción, sale a la calle y se pega un tiro. ¿No te parece? Pues ya esto está volviendo como una pandemia.
Resulta que los medios reportaron el caso de una familia adinerada allí en Budapest que durante una cena en la mansión donde vivían pusieron la canción. Resulta que la canción llegó hasta los cuartos donde trabajaban unas doncellas o unas mujeres del servicio y al parecer dos de ellas al escuchar la canción se cortaron la garganta mutuamente. Aquí eso ya tiene ya tintes pues de una cosa muy trágica, ¿no? Miedoso, pues total, o sea, Claro, película de claro, terror. tenaz, tenaz. Y aún quedaba, Mauro, un giro más extraño todavía. Imagínate, Mauro y oyentes, que una mujer ahí en la capital de Hungría, en Budapest, que se suicidó al beber un veneno, fue identificada posteriormente como la exnovia del compositor de la canción, Rezo Ceres. La inspiración, la musa para la canción, se había suicidado y en una nota que dejó, que consistía en dos palabras, adivina qué palabras escribió. Gloomy Sunday, domingo sombrío. Szomorú vasárnap 100 fehér virággal, vártalak, kedvesem, templomi imádon. Álmokat kergető vasárnap délelőtt, bánatom hintaja. Domingo sombrío. Bueno, y también entender que, o contextualizar lo siguiente, y es que ese compositor primero hace primero hace una nota musical solamente, O sea, primero compone la música instrumental, sí, inclusive con el piano, sí, y luego le adiciona la letra a partir de basada basado en un desamor que esta, precisamente tuvo con esta con mujer. esta persona, y mira que la musa inspiradora de esta canción por ese desamor que tuvo el señor Ceres, termina suicidándose y con la nota suicida en la mano, Gloomy Sunday. Bueno, Domingo esto se pone sombrío. tremendo, pero no termina, Raúl. No, Me dices que no. esto llegó a Estados Unidos también. Sí, pero es que espera, después de que supuestamente 18 suicidios estuvieran relacionados con 18. el tema, sí, la policía de Budapest tomó medidas. Entonces dijeron, no, un momentico, aquí está pasando algo raro con esta canción. Entonces las autoridades pidieron a músicos, a orquestas y a emisoras de radio que dejaran de tocar la canción. Imagínate, hubo una prohibición de tocar esa canción. Le dijeron a las emisoras, a En los los clubes bares, en los nocturnos, restaurantes, en los clubes en nocturnos. todas partes, en por toda favor, parte. no toquen eso. Sí. No la escuchen, es Exacto, peligroso. pero mira también, ahí nos llegó la prohibición. También ordenaron a las tiendas que dejaran de vender sus partituras y las grabaciones, los discos. Entonces, dicho de otra forma, Mauro, se prohibía en el país de Hungría todo lo que tuviera que ver con la obra de Ceres, con la canción Gloomy Sunday. Ve, Mauro, aquí quiero hacer un paréntesis para invitar a la gente también a que escuchen, a que vean. No, aquí sugerimos libros, películas y les sugerimos a nuestros suscriptores y oyentes de ver la película que se llama Leyenda de una canción. Es hermosa, la película es húngara la película y es basada en esta historia de esta canción tan triste, de esta canción suicida. Se llama Leyenda de una canción. Y referente a Domingo Sombrío. Sí. Bueno, pero ¿qué ocurrió después de esto? Bueno, entonces, Mauro, se da la prohibición pues de esta canción en todos estos lugares, pero resulta que los efectos mortales de Gloomy Sunday continuaron, impulsada tal vez por la controversia o sobre lo que la prensa había comenzado pues a hablar y a llamar esta canción. ¿Sabes cómo la llamaron en los periódicos? La canción del suicidio húngaro. Gloomy Sunday se convirtió en un bestseller en toda Europa, ya ahí empezó a trascender las fronteras y entonces imagínate que en los meses siguientes estuvo relacionado con varios suicidios más que ya no eran en Hungría, sino que un tipo en Berlín, se dice que se ahorcó ahí en Alemania, en Berlín, se ahorcó con las partituras de esta canción a sus pies, o por ejemplo un hombre en Roma, Italia, que escuchó a un mendigo cantar la canción. Luego de que termina el mendigo de cantar la canción, él salta de un puente y se suicida. ¿Cómo te parece? Muy tremendo y adicional a eso, la canción logró llegar a Estados Unidos
Allí también, Raúl, al parecer se presentaron varias muertes relacionadas supuestamente con esta canción. Es que Mauro, desafortunadamente, la reputación de esta canción la había seguido hasta de Europa hasta Estados Unidos. Imagínate que lo que tú dices, se habla de que un estudiante de la Universidad de Ohio llamado Philly Cooks se convirtió en una nueva víctima. Pues ¿cómo te parece que el muchacho o el chico este escuchó la canción varias veces y luego se quitó la vida? Eso fue en mayo de 1936. Raúl, quiero recordarle a los oyentes, no se olviden suscribir Antes de continuar, sí. antes de continuar y darle me gusta. Raúl, hay algo que me preocupa. Realmente en este momento me genera una preocupación y es que yo quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Cuántas veces has escuchado esa canción? Yo escuché esta canción como 6 veces para hablar del tema. Pero te sientes bien. Sí, ¿no? tranquilo. ¿No? Sí, ok. No hay problema. Bueno, Mauro y oyentes, en el año ya de 1941 llegó uno de los momentos, yo diría que más importantes para el tema de esta canción. Y es que, como decíamos, la canción trasciende fronteras, ya llega a Estados Unidos. Y una cantante que los invito también a que la escuchen, una voz muy bonita, Billie Holiday, grabó la canción. Posiblemente se cree que es la versión, digamos, lo más hermosa, la cual se convirtió en un éxito de ventas, no solamente en Estados Unidos, sino también en Inglaterra. Es una canción muy hermosa y la interpretación que hace Es una versión Holiday, muy hermosa, para la canción es muy triste. Sí, es triste, ¿para qué? Pero la versión y la interpretación de esta cantante Holiday es hermosa, es muy bonita la canción, pero tiene pues, o tuvo esos resultados tan sombríos como su título, Domingo Sombrío. Entonces, Mauro, ¿cómo te parece que como los productores de esta canción tenían miedo de que pasara lo mismo que pasó en Europa? Entonces esta gente del sello que produjo la canción en Estados Unidos, temerosos de que se dieran lo mismo, esos suicidios, contrataron a un compositor llamado Sam Lewis para que agregara un tercer verso, algo más edificante a la canción. Un final feliz. Un final feliz. Inclusive decía, bueno, todo esto oscuro que narra la canción, que ahora de pronto te leo o les leo como una parte, en esa tercera estrofa, pues se decía que todo eso tan amargo y oscuro solamente fue un sueño y que todo era realmente genial y que todo estaba muy bien. Pero resulta que esto funcionó, no funcionó. No funcionó para nada. El final feliz no ayudó para nada. Y a finales de ese mismo año, Mauro, una mecanógrafa de Nueva York se suicidó, pero ¿sabes qué hizo? Pidió antes, en una carta que escribió, que se tocara la versión de Holiday, Gloomy Sunday, en su funeral. Bueno, lo tremendo de todas estas historias que nos estás contando es que estas personas que se suicidaban relacionaban su muerte siempre con esta canción, porque o encontraban las partituras del tema La o estaban solicitaban, porque la canción hay una parte donde habla acerca de 100 rosas blancas. Sí, de 100 flores blancas, florecillas blancas. De 100 flores blancas, entonces decía, alguno dijo que por favor pusieran a 100 flores blancas, sí. Otros que le pusieran la canción, que la querían pues que la colocaran en su funeral. Entonces fueron casos de suicidio que efectivamente se podían conectar con la canción. Exacto, pero es que Mauro, mira, hablando de la canción, la letra dice, el domingo es sombrío, mis horas son sin sueño, querido, las sombras en las que vivo son innumerables, las florecillas blancas nunca te despertarán, no donde la carroza negra fúnebre del dolor te ha llevado, los ángeles no piensan en devolverte nunca. Se enfadarían si yo pensara en unirme a ti. Domingo sombrío. El domingo es sombrío con sombras. Lo paso por completo. Mi corazón y yo hemos decidido acabar con todo. Pronto habrá velas y oraciones tristes. Lo sé. Que no lloren. Que sepan que me alegro de irme. La muerte no es un sueño, porque en la muerte te estoy acariciando. Con el último aliento de mi alma te estaré bendiciendo. Domingo sombrío. Entonces mira cómo es la letra, ¿no? Y aparte de eso, la música es también bien melancólica. La música es bien melancólica, muy triste, sí. Pero Mauro, continuando con el tema, la cuestión no queda ahí. ¿Cómo te parece que el compositor, que estamos hablando del señor Ceres, el compositor nunca tuvo otra canción con un éxito como esta? Nunca llegó a tener un éxito como el que tuvo. Nada. Y el propio Ceres se convirtió en otra víctima de su obra cuando saltó por una ventana de Budapest encontrando la muerte en 1968
se quitó la vida el mismo compositor. O sea que el mismo Ceres también Se termina suicida. con su vida, él mismo, ¿no? Él se quita la vida. Tremendo. Entonces, tremendo Mauro, todo llegados eso. a este punto con la muerte del propio compositor Renzo Ceres, la pregunta persistía con mucha fuerza, con más fuerza que nunca. Y era la siguiente, Mauro. ¿Realmente la gente se suicidó porque una canción increíblemente triste destruía su voluntad de vivir? ¿O resulta muy poco creíble? Por supuesto. ¿Tú qué opinas? Muchos historiadores dicen que, o han señalado, que como en las grandes tragedias sin explicación aparente, el contexto lo es todo. O sea, es importante que vayamos al contexto en que se escribió esta canción. Bueno, mira, mi conclusión, Raúl, es que si te fijas, la gente cuando tiene una tusa o un despecho, le da por escuchar canciones de despecho, ¿cierto? Y pues si tú estás mal y escuchas una canción que te motiva esos sentimientos, pues probablemente termines tomando una decisión Claro, desafortunada. potencia esos sentimientos que estás teniendo, obviamente. Pero, O como pero cuando estás contento y pones música contenta, pues aumentas tu felicidad, digámoslo, tu alegría. entonces yo no le daría tanto, no le daría como esa credibilidad tan fuerte a que la canción en realidad sea maldita o tenga algo pues que haga que la gente se suicide. Y mira, Raúl, que cuando hablamos de la Europa de esa época, no hablamos tampoco de un lugar muy feliz, que Pero bueno, digamos. venga, vamos al contexto. En la década de 1930, Europa, como tú dices, no era un lugar muy feliz, que digamos. Al menos en su mayoría, en gran parte de Europa, pues la Segunda Guerra Mundial estaba ya en marcha, ya había Que empezado. acaban de salir ¿Sí de o la no? primera. Hacía pues relativamente poco, pero ya la Segunda Guerra estaba pues en marcha en muchos países y prácticamente a la vuelta de la esquina otros países iban a entrar en este conflicto. El fascismo estaba en aumento y las depresiones económicas también habían paralizado el continente europeo, Mauro. Entonces, si nos centramos en Hungría, que es donde nace esta canción, el lugar del nacimiento de esta leyenda, de esta composición, el país tuvo unas tasas de suicidio muy altas en la década de los 30 y probablemente la canción golpeó a una nación sensible en un momento más sensible y en el instante preciso. Tal vez llegó esa canción, como tú dices, y esta situación tan dura, tan sombría, pues tal vez a mucha gente con esa tendencia a la depresión le cayó como anillo al dedo esta canción y bueno, terminaron suicidándose mucha gente. Así es. Bueno, Raúl, Bueno, Mauro, terminando, lo cierto es que tras muchas décadas esta canción ha tenido cierto éxito y de hecho muchos cantantes famosos la han cantado. la han Pero mira lo interpretado. último, si la han interpretado, mira lo último que pasó como relacionado con lo sombrío y con la carga pues negativa que tiene la canción de suicidios, es que en 1997 un cantante escocés llamado Billy Mackenzie se quitó la vida. Él tenía una banda llamada The Associates y había grabado Gloomy Sunday varios años atrás. Y resulta que se suicidó también. No sé si fue una coincidencia lejana, pero los teóricos de la conspiración no tardaron en salir a decir que tuvo que ver mucho con la canción. Pero bueno, Mauro, finalizando, como te decía, muchos cantantes famosos han hecho versiones de esta canción, como por ejemplo Ray Charles, el cantante este que era ciego, Lou Rawls, Marine Faithfull, George también la cantó, y Elvis Costello, y entre otros, pues, porque ha sido una canción, yo te digo, es bonita, los invitamos a que la escuchen. Bueno, Raúl, llegamos al final de este episodio, pero De yo sí acuerdo. quisiera pedirte un favor. Dime. Me decías que querías saludar a las señoras de la Comuna Ah, 13. bueno, un saludo para las damas de la Comuna 13 acá en Medellín que conforman la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Un saludo porque nos escuchan, me pidieron que las saludara y creo que estaremos haciendo un capítulo, un podcast de la Comuna 13, rescatando toda la historia que tiene, pero no sensacionalista, de narcotráfico, de muertes, sino una historia más rica que tiene esta comuna. Ellas me van a regalar un libro para que podamos hacer este podcast. Qué bueno, desde aquí les mandamos un saludo muy especial y no olviden por favor suscribirse, no olviden darle me gusta y compartirnos. Y recuerden que estamos muy atentos a sus comentarios. Claro que sí. Raúl, nos escuchamos entonces en un Mauro. próximo episodio. Y oyentes,
Hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.